Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, también muy polémico. Siempre tratamos de tocar temas que no son de púlpito, ¿cierto? Temas que no son del diario vivir del cristiano, sino que temas que de pronto sabemos y comentamos entre cristianos, pero no hemos recibido de pronto una enseñanza clara acerca de eso. Entonces, la pregunta en el día de hoy es: ¿puede un cristiano participar en política? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Puede un cristiano participar en política? La respuesta es enseguida, es clara y es contundente. Sí puede participar en política. Pero, hay un pero, siempre hay un pero, decía por ahí, el refrán popular. Pero no en el escenario del púlpito de la iglesia, sino en otros escenarios. Es decir, un cristiano que asiste a la iglesia, que va, es miembro activo de una iglesia, pero siente el deseo de servir a las comunidades, de servir al Estado, de ser un funcionario público, de estar sirviéndole a la comunidad, aparte de la comunidad cristiana, a la comunidad en general. Entonces esa persona decide pertenecer a un partido político y empezar una carrera política, pero con sus principios cristianos. ¿Dónde lo va a hacer? En otros escenarios, no en el escenario de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en que debe haber una separación entre la iglesia y el Estado. O sea, este es el Estado, esta es la iglesia. Entonces nosotros creemos que cada institución va a estar en el lugar donde le corresponde estar. Es decir, los políticos pues con el Estado y con el gobierno, y los religiosos en las iglesias, ¿ya? Entonces no podemos mezclar las dos cosas, ¿cierto? La política en un lado, la religión en otro lado, ¿ya? Pero hay cosas que sí podemos hacer, que voy a decirlas más adelante. Pero de que pueda o no participar un cristiano en política, la respuesta es sí. Un cristiano sí puede y debe y debería participar en política, porque estamos viendo en el mundo que se están moviendo muchos valores que van en contra de los principios de la palabra de Dios, y no tenemos personas que apoyen los principios bíblicos, que apoyen los principios conservadores que están escritos en la palabra, que apoyen las cosas que nosotros creemos que son las que deben ser correctas. No tenemos ese tipo de personas en los altos cargos ejecutivos del país, de Colombia, y por lo tanto se aprueban leyes, a veces se aprueban leyes y normas que van en contra de Dios y su palabra. Entonces necesitamos que el pueblo de Dios cristiano despierte y quiera participar también en política, y quiera también influenciar en la política de nuestro país, para que las cosas cambien, para que haya un cambio positivo hacia las cosas de Dios y no lo contrario, y no en contra de Dios y su palabra. Entonces, la respuesta es sí. Un cristiano sí puede participar en política. Pero ¿qué es la política? La política es la ciencia que trata del gobierno, del Estado, la organización de cada una de las sociedades, y especialmente de los estados. Ahora bien,
¿quién es el político? El político es el que ejerce la política, es decir, la persona que se presenta como candidato para dirigir, organizar todo lo que es la política. Entonces, el gobierno se encarga de emitir leyes que favorezcan a toda una comunidad. O sea, el gobierno no está para hacer leyes unipersonales, es decir, no hacen leyes para beneficiar a un sector o a una persona individualmente, ¿no? Sino que las leyes siempre son o deberían ser para que toda la colectividad, es decir, todo, en este caso todos los colombianos, pues puedan tener un beneficio, puedan tener una ayuda. Para eso gobierna los políticos, para eso está el gobierno, para ayudar a la comunidad. Es decir, el bien común prevalece por el bien particular. No podemos hacer leyes para una persona en particular, sino para el bien común, para el bien de toda la comunidad que es responsable o por el cual el Estado es responsable. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos qué significa política, entonces vamos a ir ahondando en el tema. El tema es que si podemos participar en política, pero ese tema tiene unos eslabones y vamos a ir poco a poco, vamos a ir hablando de ellos. Entonces, por ejemplo, un pastor puede, ya que sí se puede participar en política, la respuesta es sí, en mi opinión personal, la respuesta es sí. Entonces, un pastor puede ser político y pastor al mismo tiempo, es decir, puede estar en el Estado como político, como alcalde, gobernador, presidente, y también estar en la iglesia como pastor. ¿Un pastor puede hacer eso? La respuesta es que sí lo puede hacer, de que lo puede hacer, lo puede hacer, pero no se recomienda porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, es decir, o le sirves al Estado para toda la comunidad o le sirves a Dios y en la iglesia, ya. Entonces, si te vas a dedicar a la política, debes dejar el ministerio pastoral para dedicarte de lleno a la política, porque de todas maneras no te va a dar tiempo de visitar hermanos, de orar por enfermos, de atender a un grupo, a una comunidad cristiana de una iglesia, porque vas a tener, la política te va a absorber todo el tiempo. Ya, entonces, un pastor puede ser político y pastor al mismo tiempo, pero no debería serlo. O sea, respeto a los pastores que son políticos y pastores al mismo tiempo, pero se recomienda es que no lo hagan. Es que si ya usted es político, deje el pastorado y cuando termine de ser político, bueno, puede retomar otra vez el ministerio pastoral, pero no al mismo tiempo, es lo que se recomienda. Se puede ceder o se puede entregar el púlpito, ya que los cristianos sí pueden participar en política, ya que un pastor puede ser alcalde, gobernador y todo eso. Entonces él puede ceder, o un pastor que no es político puede ceder el púlpito, la iglesia, el púlpito, para apoyar a un candidato cristiano. Por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia, vamos, un ejemplo, y me llega un político y me dice, no, mira, yo soy cristiano, yo soy de la iglesia tal, me estoy lanzando como alcalde, como gobernador, pues, me permite desde la iglesia yo poder exponer mis puntos y mis ideas para que la gente vote por mí. Entonces, la respuesta es no. O sea, como hay separación de poderes, es decir, el poder del Estado se separa del poder de la iglesia, es decir, conviven en distintos lugares, es decir, no están unidos, sino que están separados. Entonces, un pastor no debería ceder el púlpito para que un candidato político, así sea cristiano,
exponga sus ideas de política en el púlpito. ¿Por qué? Porque, hombre, sencillamente el púlpito fue diseñado es para la predicación de la palabra de Dios. Entonces, cuando es lo mismo que si se va a usar el púlpito para enseñar psicología, para enseñar sociología, para enseñar cualquier medicina, para enseñar cualquier tipo de cosas distinta a la que fue diseñado. El púlpito fue diseñado para enseñar la palabra de Dios. Entonces hay otros escenarios que sí se pueden habilitar para que la persona exponga sus ideas políticas como cristiano, pero en el púlpito no. En el púlpito no. Es lo que se recomienda. Se recomienda que no se ceda el púlpito para participación política de ningún candidato cristiano. Un pastor o líder puede apoyar a un candidato cristiano en otros escenarios. Ya que sí se puede participar en política siendo cristiano, un pastor o un líder puede apoyar a ese candidato cristiano que va con sus valores, con sus principios de la Biblia. Lo puede apoyar, pero en otros escenarios. Por ejemplo, en una plaza, por ejemplo, en un estadio, por ejemplo, en una calle. Oh, mira, pastor, mira, voy a hacer una actividad en una calle y quisiera saber si usted me puede apoyar. ¿No? Claro, yo lo apoyo, con mucho gusto, porque es una persona cristiana que está representando los valores de la iglesia. Entonces sí lo podemos apoyar. Pero fíjense que son otros escenarios, no el escenario de la iglesia, el púlpito, no, sino en otros escenarios. Ahora bien, en una comunidad de WhatsApp, por decir, que sea puro cuestiones cristianas, ¿se pueden apoyar cristianos? Bueno, ya eso dependerá de las reglas que hayan puesto en ese WhatsApp, ¿cierto? Porque ahora los grupos de WhatsApp pues tienen reglas, tienen normas, entonces cada uno dice, bueno, aquí no se puede poner videos de esto, no se puede subir esto, se puede hablar nada más de esto, se puede decir nada más de esto. Entonces los grupos de frentes de seguridad también, uno no puede poner cierto tipo de cosas, solamente que sean de seguridad y tal. Entonces la participación de política tiene sus escenarios, tiene sus lugares. Entonces un pastor o un líder sí puede apoyar al candidato, pero en otros lugares distintos al de la iglesia. Lo importante es no hacerlo en la iglesia, pero sí se puede apoyar y de hecho se debe apoyar, se debería apoyar a los candidatos cristianos, porque ellos son los que nos están representando a nosotros. A veces nosotros no tenemos representantes cristianos en las juntas comunales, no tenemos representantes cristianos como ediles, no tenemos representantes cristianos como concejales, no tenemos representantes cristianos como alcaldes, no tenemos representantes cristianos como gobernadores, como presidentes, como en cada uno de los sitios y entidades del Estado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que todas las leyes y las normas van en contra de los principios de la palabra de Dios, o muchas de ellas, y nosotros no podemos hacer nada y tenemos que aceptar todo ese poco de normas que están en contra de Dios porque no tenemos un representante, una persona que sea el representante de nosotros ahí en el Estado, en la política. Entonces, bueno, quiero decirle que ya hay partidos políticos cristianos que usted puede observar, analizar a los candidatos, porque no todo, como dice el refrán popular, no todo lo que brilla es oro. Entonces usted investiga el testimonio de la persona, de los candidatos, y si usted considera, porque el voto debe ser voluntario, debe ser libre, no te pueden imponer un candidato, pero sí te podemos aconsejar que busques candidatos que sean o que respeten los principios bíblicos, que respeten a Dios y su palabra. Ok, continuamos. La iglesia tiene libertad de culto. Por tanto, la iglesia toma su posición. Es decir, nosotros tenemos libertad de culto. Entonces la iglesia como tal toma la posición de decir, bueno, el Estado allá y yo acá.
hay separación iglesia y Estado. La iglesia se pronuncia, la iglesia dice estamos separados, o sea, no nos vamos a mezclar ni vamos a usar nuestras iglesias, nuestros púlpitos para participación política, porque la política tiene sus escenarios, ya. Pero, vuelvo y le repito, sí podemos apoyar candidatos cristianos, pero en otros escenarios. Entonces, la iglesia tiene libertad de culto y en su libertad decide no mezclarse con el Estado, con la política, sino por el contrario mantenerse separada del Estado, incluso en opinión. O sea, cuando ustedes ven que le preguntan a un líder religioso por alguna cuestión del presidente, del Estado, ellos siempre son reservados a la hora de contestar. Sin embargo, sí podemos contestar desde el punto de vista bíblico. Mire, esto que está sucediendo, la Biblia dice que no se debería hacer, porque siempre tenemos que mencionar la Biblia y los principios que en la Biblia están. No se debe imponer candidatos cristianos, no se debe imponer jamás, sino que debe ser voluntario, libre. Hay libertad para escoger, pero sí se puede recomendar que sean cristianos, que sean candidatos, o se puede aconsejar a los cristianos que voten por los candidatos que respeten a Dios, su palabra y los principios bíblicos. Porque, por ejemplo, los cristianos estamos en contra de muchos temas que ahorita no voy a mencionar para que no se forme la polémica, pero estamos en contra de muchos temas y nosotros tenemos que buscar los candidatos que están a favor de esos temas en los cuales nosotros también estamos a favor, y no votar por aquellos candidatos que están en contra de esos temas que nosotros sabemos que son temas delicados, y nosotros debemos apoyar a los que apoyan los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿puede un cristiano participar en política? Entonces sí, puede participar, entonces bajo unos parámetros, es decir, nosotros podemos participar. Si usted no tiene ningún cargo en la iglesia, usted no es pastor, no es líder, no es evangelista, no es misionero, usted puede participar en política, pero lo único que se le aconseja, se le recomienda, es que mantenga su integridad. Es decir, cuando usted esté en la política y entre a la política, y si logra llegar a ser edil, candidato, y logra ganar alguna posición política de alcalde, gobernador, edil, concejal, junta comunal, usted, lo que se le aconseja como cristiano es que mantenga su integridad, mantenga sus principios bíblicos y no se deje corromper por la corrupción y el dinero, porque ahí es donde usted va a empezar a dar entonces mal testimonio y la gente va a empezar a decir, mira, y eso que era cristiano ahora se metió a político y ahora es incorrupto, ahora es esto y aquello. Pero no importa si hablan mal de usted siendo candidato cristiano, siendo político cristiano, siempre y cuando lo que están diciendo de usted sea mentira. Pero lo que es peligroso es que sea verdad. Si usted está dando buen testimonio, están hablando mal de usted, no se preocupe, porque de Jesús dijeron cantidad de cosas y no eran ciertas. Jesús dijeron que comía con pecadores, que andaba que andaba cerca de las rameras y todas esas cosas, porque él iba a salvar a los pecadores, y sin embargo lo criticaban. Pero como todo era mentira, el propósito no era lo que decían, sino que Jesús estaba ahí era porque quería salvar a esas personas. Entonces no pasaba nada. Pero el problema es que si usted es político o usted participa en política y es cristiano, pero entonces usted está metido en actos de corrupción, entonces usted va a dar mal testimonio, y ahí es donde van a empezar a hablar mal del evangelio. Entonces, la iglesia está llamada a influenciar al gobierno, a respetar los principios de Dios y su palabra. A mí me llama la atención que en Estados Unidos los presidentes siempre son amigos de pastores reconocidos como Billy Graham, ¿no? Por ejemplo, y le piden consejos.
se dejan influenciar por ellos. Te dicen, bueno, mire pastor, estoy pasando por esta situación con esta gente acá, ¿qué debo hacer? Y siempre oyen los consejos de los pastores, que son consejos que vienen de la palabra de Dios. Entonces la iglesia está llamada a influenciar con la palabra de Dios al Estado, al gobierno, a decirle, mire, al gobierno no es por ahí el camino, no es trayendo brujería a Colombia, no es trayendo esto a Colombia, no es trayendo más cosas malas a Colombia, no, es trayendo la palabra de Dios, es trayendo los principios bíblicos, es trayendo las cosas que son buenas, que son agradables y que son perfectas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esa influencia de los cristianos en política. Miren, aquí dice que José interpreta el sueño al faraón. Eso está en Génesis 41. En su programa La Biblia dice. Entonces, dice que el faraón tuvo un sueño, ¿cierto? Ese sueño era de unas vacas gordas, flacas. Entonces José, que era un soñador, era una persona que Dios usaba interpretando sueños. Entonces Josué viene y interpreta los sueños de faraón. Pero ¿cómo sucedió esto? Bueno, dice que cuando faraón tuvo el sueño, él pidió a sus siervos, a sus servidores. El faraón era el prototipo como del gobernador, como el presidente del país, ¿cierto? Entonces él le cuenta el sueño a sus siervos, a las personas que estaban en el estado, pues el gobierno de él, pero ninguno pudo ayudarle en la interpretación del sueño. Sin embargo, uno de ellos dice, me acuerdo hoy de mis faltas, era el mayordomo, y dice que finalmente él se acordó que José le interpretó, y tal cual como José le dijo, así sucedió. Entonces él dijo, bueno, tráigame a esa persona, y llevaron ante Faraón a José. José no solo interpretó el sueño, no solo le dijo el sueño, sino que interpretó también la interpretación fue correcta. Cuando el faraón se da cuenta que y José le dice, yo no interpreto el sueño por mi habilidad o por mi talento, no está en mí, eso viene de Dios. O sea, Dios es el que me da la sabiduría a mí para interpretar el sueño. Dios es el que me dice qué es lo que significa. Eso era prácticamente lo que le decía José. Entonces, no está en mí la interpretación, pero yo voy a orar a Dios y Dios me va a dar la interpretación. Entonces, cuando el faraón, José le dice que son 7 años de hambre, donde iba a haber hambre en la tierra. Eso era política, eso no era tanto religioso, sino que era el gobierno de ese tiempo que tenía que tomar acciones inmediatas para que en los 7 años de hambre no hubiese hambre en la tierra. Entonces José le dijo, bueno, mire, como van a haber 7 años de hambre y después 7 años de abundancia, yo le aconsejo que en los 7 años de hambre usted tenga provisión suficiente para sostener a todas las personas, para que cuando llegue el hambre usted sea el rey de reyes, o sea, el que esté aquí gobernando y el que tenga el pan para todo el mundo. Y entonces cuando llegue el tiempo de la prosperidad, usted va a ser más próspero entonces José le da la recomendación, ¿cierto? Le dijo, ponga a oficiales, ponga personas encargadas de que le hagan esa labor de recoger el trigo, recoger todo lo que tengan que recoger, para que en el tiempo del hambre ustedes tengan la provisión. Cuando el faraón se quedó escuchando a José, dijo, pero ¿a quién más voy a poner? ¿A quién más voy a colocar? Sino a un hombre como tú, que tiene a Dios y tiene la sabiduría de parte de Dios. Mire lo importante de los políticos, de los reyes, de colocar en los puestos de eminencia a personas cristianas, personas que vienen y traen sabiduría de parte de Dios. Eso es positivo para su gobierno. Ese es un consejo que le doy a los políticos. Siempre contraten personas cristianas en los altos mandos y en las consejerías, para que sean ellos ayudándoles en los momentos difíciles, tengan palabra de Dios para ustedes. Entonces mire cómo José
es colocado como gobernador de Egipto y solamente el faraón estaba por encima de José. El resto tenía que estar bajo el mando de José. Y José termina como gobernador de todo Egipto. Y no solo eso, que él pudo hasta ayudar a sus hermanos en el momento del hambre, en el momento de la angustia. Sus hermanos que lo traicionaron, pero todo era a propósito de Dios. Entonces mire cómo José pudo influenciar el gobierno del faraón, y gracias a que el faraón aceptó el consejo de Dios que venía de parte de José, no pasaron hambre y más bien pasaron prosperidad. Y José fue un hombre grande en la tierra de Egipto. Entonces mire cómo nosotros como iglesia entonces podemos influenciar a los políticos, podemos influenciar al alcalde, al gobernador, al concejal, al edil, incluso al de la junta comunal. Podemos influenciarlo y aconsejarlo para que vaya guiado por los principios de la Biblia y por los principios de Dios. Podemos ser influencia y debemos influenciar a todo el Estado a que guarde, cuide y proteja los principios de Dios, los principios buenos, que son agradables, que son perfectos. No quedarnos como indiferentes. No, está pasando esto, yo puedo influenciar, yo puedo ayudar, yo puedo decir algo para que, por ejemplo, en mi comunidad, en mi junta comunal, está pasando esto y aquello, son cosas que no le agradan a Dios. Yo puedo influenciar, yo puedo ayudar, yo puedo decir algo, pero me quedo callado. Tengo un puesto de eminencia, trabajo en el Estado, trabajo en la alcaldía, veo que están haciendo algo, veo que el alcalde está haciendo algo, yo puedo influenciar, puedo ayudar, puedo decir algo de sabiduría de parte de Dios y me quedo callado. No, vamos a influenciar, vamos a decirle como José que de parte de Dios deberían hacer esto y aquello para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien y para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. A veces ellos ni siquiera saben que están cometiendo errores, ellos ni siquiera saben que lo están haciendo. Sin embargo, nosotros podemos darle luz a través de la palabra. Mire, señor alcalde, mire, señor concejal, mire, señor edil, mire, señor de la junta comunal, usted está diciendo esto, pero mire, la Biblia dice esto y aquello. Fíjense ustedes, aquí está otro ejemplo de cómo un cristiano puede también no solo aconsejar, sino también reprender, amonestar, decirle, o sea, confrontar a un político con la palabra. Mire, aquí está Natán. Natán viene y confronta a David, le dice, porque David no era el sacerdote de la época, David era el rey de Israel. Por lo tanto, era como si fuera el presidente de la República de Israel en ese tiempo. Ya, de hecho, Israel tiene un presidente y un primer ministro. El primer ministro, que es Benjamín Netanyahu, él se encarga de las cuestiones que son de la política internacional. Y el presidente de Israel, que ahorita no recuerdo el nombre, el presidente de Israel actual es el que se encarga de dirigir solamente el país, se encarga de la política interna del país. Pero él no se encarga de la parte religiosa, no, porque ellos tienen unos sacerdotes que son los que se encargan de la parte religiosa. En el tiempo de David ocurría lo mismo. En el tiempo de David, David era el rey, era como el presidente de la república, y Natán era un profeta, Natán era un siervo del Señor, era un sacerdote. Entonces Natán le dice, mire, Natán dice la Biblia que era profeta, y dice que le dijo una historia a David. En una ciudad habían dos hombres, uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas, y le cuenta la historia a David, y al final este hombre rico le quita al pobre la única ovejita que tenía. Entonces David dijo, no, este hombre debe morir. Entonces Natán le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. O sea, tú fuiste el que le quitaste
la esposa a uno de tus siervos. Entonces ese hombre, y le anuncia el castigo de Dios por ese pecado. Entonces también nosotros no solo podemos influenciar a los políticos, podemos influenciar al Estado, sino que también podemos regañarlo, también podemos reprenderlo, también podemos decirle, mire, esto que está haciendo va a traerle consecuencias a usted, a su familia, al país, a Colombia. Podemos hacerlo, podemos sentar como principio la palabra de Dios y decirle, mire, este tema, esto que usted está avalando aquí, sea del tema que sea, no voy a mencionar el tema para que no se cause polémica, pero sea del tema que sea, que usted sabe que usted puede hasta mandarle una carta al presidente, al alcalde, mire, esto que usted está haciendo, esta actividad que usted está apoyando, eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Usted se puede pronunciar como iglesia, como organización, puede hacerlo, puede influenciar, puede regañar, puede amonestar, así como Natán, el profeta, amonestó a David porque había hecho algo malo. Y así como José influenció y aconsejó al faraón, así también nosotros como cristianos podemos aconsejar a los políticos a que hagan las cosas conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus caprichos, a sus principios, a sus cosas que de pronto van en contra de Dios. Entonces estamos llamados, la iglesia está llamada a ser influencer del gobierno y de todo el mundo. No que nos influencien a nosotros, los cristianos, ni que nos llenen de sus cosas, de sus temas, de sus influencias, no, sino que nosotros estamos llamados a influenciar al Estado y a influenciar a cada una de las personas que necesitan el consejo de la palabra de Dios. Entonces, mi opinión personal para terminar sobre el tema, si un cristiano puede participar en política, las respuestas que voy a dar son las siguientes. Sí creo que un cristiano pueda participar en política, pero en escenarios distintos al púlpito y a la iglesia. En cualquier escenario, el que usted escoja, menos la iglesia y el púlpito. Sí creo que la iglesia y el pastor lo pueden apoyar, pero vuelvo y repito, en otros escenarios que no sea la iglesia y el púlpito. Sí creo que la iglesia y la política deben estar separadas, debe haber separación de poderes, iglesia y política, Estado. Y creo que la iglesia está llamada a influenciar al gobierno, a respetar los principios de Dios y su palabra. Siempre a respetar los principios de Dios y su palabra. Creo que la iglesia debe aconsejar a escoger candidatos que respeten a Dios, que respeten su palabra, que no estén en contra de los principios bíblicos. Cuando te toque votar, y de hecho muchos cristianos votan, y todos, la gran mayoría de cristianos, porque son ciudadanos de este país, votan. Cuando te toque votar, hazlo por el que represente tus principios y valores cristianos. Si tú ves un candidato que no te representa, que no representa tus valores y tus principios cristianos, pues sencillamente no votes por él. Vota por el candidato, y ese es mi consejo, que represente tus principios y valores cristianos. Hasta un programa más de su programa La Biblia es.